Y el gobierno está proponiendo que la gente se retire más tarde, con menos jubilación, no toca los privilegios y le regala, digamos, un mayor mercado a las AFAP, dándole la oportunidad de que ganen más dinero, y quiere imponer esa reforma sin diálogo. Nosotros vamos a reclamar un diálogo para reunir los mayores consensos sociales y políticos que generen, digamos, las condiciones para avanzar en una reforma integral, en una reforma gradual, porque las reformas no pueden ser de un día para el otro. No podemos reformar la seguridad social en un solo acto. Es un proceso gradual y tiene que ser integral, porque no puede ser una reforma solo del BPS. No puede ser una reforma solamente jubilatoria. Tiene que ser una reforma que contemple a todas las cajas, pero además también que integre otros componentes de la seguridad social y de la protección social. Por ejemplo, nosotros queremos saber, ¿no tenemos nada para hacer con respecto al seguro de paro rural? Yo estuve reunido acá con los rurales en San José hace pocas semanas, y uno de los planteos de los trabajadores rurales es que no logran la cantidad de jornales necesarios para poder acceder al seguro de paro. ¿Por qué? Porque las zafras cada vez son más cortas, por aspectos que tienen que ver con la introducción de tecnología, pero también por el cambio climático. Entonces, ¿no tendremos que pensar en un seguro de paro que aumente la cobertura de los trabajadores rurales que se quedan sin trabajo? Entonces, hay cosas para hacer en la seguridad social, no solamente en el régimen jubilatorio, pero además se tienen que tener en cuenta también otros componentes del sistema de protección social, que es mucho más amplio. Por ejemplo, el sistema de salud, por ejemplo, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, por ejemplo, los recursos que tenemos que destinar para la discapacidad. Y esos componentes que a veces no están dentro del BPS exclusivamente, también tienen que ser integrados, porque el diálogo tiene que ser amplio en participación, pero con una agenda amplia de temas para poder avanzar hacia una reforma, como te decía, gradual, pero integral, de la seguridad social. En esa reforma, bueno, creo que hay consenso en que se necesita una reformulación, ¿no? No como tú lo planteas, por la parte de la edad, ¿por dónde sería el camino, ¿no? En ese diálogo, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta desde el PIT-CNT? Nosotros, la principal preocupación que el gobierno planteó para discutir esta reforma es la sostenibilidad del sistema, o sea, la viabilidad económica financiera. Se hace mucho hincapié en que hay que reducir el gasto en seguridad social. Para nosotros, estos 48 millones, mejor dicho, estos 16 millones de dólares que se pagan en 48.000 prestaciones, no son un gasto, son una inversión. En esta discusión que se está dando, que no es diálogo social, se insiste mucho de cuánto cuesta la seguridad social. Y se habla poco de cuánto vale para una persona que queda desocupada, para una persona que se enferma, para alguien que adquiere una discapacidad. ¿Cuánto vale la seguridad social para las familias que reciben las asignaciones familiares? Por lo tanto, para nosotros no es un gasto, es una inversión. Y si lo que preocupa es el déficit, lo que hay que tocar es la caja militar. Si lo que preocupa es el déficit, lo que hay que atacar es la informalidad, porque hay todavía más de un 20% de informalidad. Si lo que preocupa es el déficit, lo que hay que hacer es discutir las exoneraciones de aporte patronal. Si lo que preocupa es el déficit, tenemos que ver cómo creamos nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social. Y bueno, estas son las cosas que nosotros queremos discutir. Porque antes de discutir el aumento de la edad de retiro, antes de proponer de que los jubilados, los futuros jubilados, los actuales trabajadores futuros jubilados ganen menos jubilación, antes de discutir eso, tenemos que tratar entre todos de buscar nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social. Se puede mejorar porque se puede reducir la informalidad, se puede mejorar porque hay
empresas que no pagan absolutamente nada para la seguridad social y quizás pueden poner algo. Hay muchas empresas que todavía tienen, y muchos sectores que tienen capacidad contributiva para poner un poco más. Y creemos que es posible pensar en una nueva matriz de financiamiento para la seguridad social sin pedirle el esfuerzo, sin pedirle el sacrificio solamente a los trabajadores. Repito, es un disparate plantear que un trabajador rural, que una trabajadora doméstica, que un trabajador de la construcción, que una trabajadora de la salud trabaje hasta los 65 años. Es un disparate. Tenemos que frenar este disparate porque además a esos trabajadores se le va a pagar menos jubilación.